Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Bienvenidos y bienvenidas a este martes joven en Ojalá. Martes especial porque, ¿verdad? Vestimos a Ojalá, quitamos un poquito las arrugas y eso. Claro que dirá don Roberto que aquí no hay arrugas, ¿verdad que sí? A mis espaldas, como ustedes podrán ver, hoy por fin tenemos público aquí acompañándonos en Ojalá. Y esto porque estamos introduciendo un conversatorio que tendremos cada martes, como le prometimos. Usted se acuerda que dijimos que cada martes los jóvenes nos íbamos a adueñar de Ojalá. Bueno, pues hoy empezamos este conversatorio especial, así que prepárese. Hoy este programa está chulísimo, usted no podrá imaginarse. Vamos a hablar de competitividad y emprendedurismo y vayan ustedes a ver que abrimos en grande este conversatorio con Andrés Van der Horst, que nos va a acompañar. Nos va a hablar un poco de estrategias de competitividad, que es lo que nos da el DR-CAFTA. ¿Es suficiente para nosotros desenvolvernos en este tema de competitividad? Vamos a hablar de políticas públicas, de las transformaciones que necesitamos para, ¿verdad?, introducirnos en esa economía mundial con éxito. Vamos a hablar de muchísimas cosas, vamos a hablar de educación. El martes pasado nos quedamos un poco corto con eso, ¿verdad que sí? Pues hoy puntualizamos ya y cerramos el ciclo de las propuestas de Danilo para la educación de la República Dominicana. Pero ahora, ¿te ha visto? En campaña se ven muchísimas cosas, se ven personas que salen de todas partes y que reciben a un candidato de una manera que usted dice, caramba. Pues aquí vamos a presentar el trabajo de alguien que sabe retratar todo eso y lo hace muy bien. Luis Riz, Tito, que anda por ahí, que el martes que viene los vamos a tener aquí sentados en el paredón, ¿verdad que sí? En la silla de los acusados, para ver cómo él vive esto de las campañas políticas y sobre todo cómo él retrata, qué busca él, su arte, cómo lo pone él con Danilo, ¿verdad que sí? Así que nos reencontramos en un segundito. Bienvenidos a Ojalá, este Ojalá especial. Vamos a ver a Danilo en imágenes. Llegó la hora de soñar, llegó la hora de sonreír. En nuestra tierra un tiempo nuevo vamos a construir. Hay un hombre en quien podemos confiar, que sabe lo que hacer y cómo avanzar. Él conoce el camino para nuestra vida mejorar. Soy Danilo. Soy Danilo de corazón. Soy Danilo para conducir nuestra nación. Soy Danilo. Hay una estrella que nos puede guiar. Se siente Danilo presidente. Se siente Danilo presidente. Se siente Danilo presidente. Bueno, pues ya estamos aquí preparados en el set para empezar a hablar de educación, de esas políticas públicas que promete Danilo, ¿verdad?, en su discurso de campaña, con miras a tener un mejor país, ¿verdad que sí? Hay que empezar desde abajo, desde la educación. Aquí me acompaña este trío estelar, como cada martes. Doña Carolina Rondón a mi izquierda, así que a su lado, don Domingo Jiménez, miembro del comité político nuestro. Ojalá llegue eso algún día. Y a mi derecha, ya usted sabrá que eso es costumbre, don Barón Zuncar. Chicos, bienvenidos. ¿Qué hay? Buenas noches, Mabel. ¿Cuál es la seriedad? Cada vez te veo con más brillo. Varón, yo he notado que cada martes Mabel se está poniendo más bella. Sí. Eso tiene que ver con ¿Qué será? nosotros, supongo yo, ¿verdad?
Domingo ser. nunca Vamos dando ese tanto. toque. Bien, déjalo ahí, porque Domingo se De crece. elegancia. Chicos, Eso te bienvenidos. motiva. ¿Por dónde empiezo? Carolina, empiezo por ti, por Domingo, por Varón. Empieza por domingo. Nos quedamos cortos en un tema de educación que es bastante amplio, Claro, que da claro. bastante de qué hablar. Sí, sí. Y que, como dije el martes pasado, siempre es un tema de campaña. O sea, todo el mundo empieza por educación, por seguridad, por electricidad, que tenemos que resolver tal cosa, y siempre nos quedamos cortos. ¿Qué está pasando en la educación dominicana y qué debemos resolver? ¿Por dónde empezar, Domingo? Mira, Varón y yo durante toda la semana fuimos objetos de varias preguntas de los televidentes, de nuestros compañeros que ven el programa. Se quedaron un poco ansiosos de escuchar más propuestas del tema de educación. En la semana pasada discutimos ampliamente sobre la problemática de educación, mencionamos algunas propuestas de Danilo. Y más que todo vamos a resumir, ¿no? Lo que dice Danilo de educación. Mira, Danilo Medina ha dicho que su principal desafío es mejorar la calidad de la educación dominicana. O sea, lo de educación no es solamente inversión. ¿Qué más hay que hacer? Porque, ok, no es el asunto de Infraestructura inversión, ¿qué más física, falta? Ok, aunque es exacto. parte de eso. Para tú capacitar maestros, tener maestros mejor preparados, tú necesitas por lo menos más dinero, pero también necesitas tener programas. O sea, la propuesta de Danilo es integral totalmente. Y te resumo algunas cosas de las que Danilo ha mencionado para la educación dominicana. Primero, obviamente, el tema de ampliar a 8 horas las tandas, un modelo de tanda única, para que los profesores tengan un mejor salario, tengan tiempo también después que terminan su tanda para capacitarse. El tema ya del desayuno escolar, que sería un tema que se resolviera, ¿no? Porque tendríamos primero el trabajo un desayuno, en las familias también, lo que influye eso en las familias exactamente, un dominicanas. desayuno fijo, una comida fija y quizás una merienda en la tarde. Y tenemos las amas de casa que van a tener tiempo, mejor dicho las madres, para trabajar, mientras los hijos están en la escuela. Entonces, el pacto a 12 años. Los primeros 4 años, Danilo, tomarán a él, primero a obviamente, cuarto. Entonces, las escuelas se van a convertir en guarderías infantiles. O sea, por ese lado, el tema de la tanda única tiene los resultados que te he mencionado. Ok. Entonces, ya viene el tema de una nueva generación de bachilleres. Si construimos, ¿no?, una educación básica ideal, una educación secundaria ideal, ya tendremos una nueva generación para insertarse a la universidad. Y que no lleguen, como dijimos el martes esas- pasado, con con esas las la- lagunas con esas que llegan lagunas. a las universidades y con el miedo a las matemáticas y con una carrera que no tenga matemática y que no tenga ciencia. Exactamente. Un poco eso, ¿verdad? Sí. Prepararemos, obviamente, cerebros nuevos que pueden estudiar física. Se necesitan en este país más doctores de física, más doctores de matemática. Son las deficiencias que tenemos en este país. Entonces, yo creo que la propuesta de Danilo es una propuesta integral, real, que incluye obviamente el incremento gradual del presupuesto para la educación, más allá del 4% del Producto Interno Bruto. Y decirte, ¿no?, que los gobiernos del PLD son los que más han invertido en educación. Por ejemplo, hoy el presidente Fernández Cierto. introdujo un proyecto de ley en el Congreso de la República Cumpliendo lo prometido, ¿verdad? exactamente, cumpliendo lo prometido y buscando cómo generar esos recursos que se necesitan para educación. Obviamente lo que él había planteado a la gente de Educación Digna, bueno, déjame yo buscar esos recursos para ver de dónde los saco. Y ya una serie de medidas que ustedes van a ver en los medios de comunicación de este proyecto de ley. Pero el asunto está un poco en que, ok, destinamos el 4% que piden y que dice la ley, que manda la ley para educación, perfecto. Las personas como dije el martes pasado, que piden reconstrucción del sistema educativo dominicano, dicen que para mejorar el sistema, es necesario aumentar un 5% del PIB el asunto de inversión en educación. Es lo único que hace falta, Varón. O sea, porque uno dice, Sí. ok, hay dinero, y entonces, Fíjate, un Mabel. asunto, perdón, Sí. el asunto de que no quiero un país de números. Exacto. O sea, ¿de qué me sirve tener todos los millones de chanflín, como dicen por ahí, si no tengo un programa que valga la pena? No es un asunto de cifras, sino de números. Exacto. No es un asunto de cifras, sino de programas. De programas. Que es lo que plantea Danilo. Indudablemente la educación en la República Dominicana tiene muchas deficiencias. Y el presupuesto es una de ellas. Pero no hacemos nada con un presupuesto abultado si no tenemos programas que aplicar. Porque ahora mismo, si de golpe y porrazo aplicamos el 4% a la educación,
¿qué hacemos con ese 4%? Ahora mismo hay muchos escapes por falta de coordinación de programas. Entonces, lo que eso va a hacer simplemente es incrementar los escapes. Otra cosa que dice Danilo, que Domingo no mencionó, es que tú sabes que el Ministerio de Educación es uno de los ministerios más complicados. Yo no recuerdo un ministro que haya ejercido su función. Eso es como la papa caliente. Sí, eso, o sea, eso el que no puede ponen ser ahí difícil. no es tanto un favor. Es una posición muy difícil y es entendible porque es que las responsabilidades son muchas. Entonces Danilo plantea descentralizar un poco sus funciones. El Ministerio de Educación no tiene por qué asumir el desayuno escolar, por ejemplo. Eso lo puede hacer otra institución, o una institución creada para ese fin. Le quita un peso al ministro y al Ministerio de Educación. El asunto de la elaboración de los textos. Puede haber una supervisión del ministerio, pero en su elaboración puede haber otro equipo. Entonces Danilo plantea todo eso. Es un asunto, como dice Domingo, una propuesta integral. ¿Qué es lo que hace falta? Porque lo que diferencia a Danilo de los demás es que él, en vez de proponer, él te plantea una propuesta integral de cómo va a ser la cosa, de dónde va a empezar y de dónde va a terminar. Él tiene un compromiso que son los primeros 4 años, como decía Domingo. No solo decir estamos mal, sino empecemos Exactamente. por aquí y haremos tal cosa. O sea, no Exactamente. es a lo loco. No es a lo loco. Es un plan. Entonces, él se compromete a los primeros 4 años, obviamente, en un plan de nación a 12 años, para generar una generación de nuevos bachilleres. Eso debe de ir, obviamente, incrementando, alimentando la economía de nuevos talentos, de nuevos jóvenes. Porque ahora mismo hay, se puede decir, un cuello de botella. Cuando el joven se gradúa, educación Sí, tiene que básica, ser. educación media, universidad, sale a la calle con el título y ¿ahora qué hago? Ya. Cumplí con lo que mami y papi me dijeron que hiciera, pero ¿para qué? Finalmente, ¿verdad que sí? Exacto. Carolina, Claro, el ya. sistema educativo tiene mucho por dónde cortar, Así es. por dónde pegar. Nos hemos pasado la vida inventando un poco con esto de la educación en República Dominicana. ¿Qué ofrece Danilo? Dime. Exacto, o sea, porque no es solamente un plan de 8 horas, o sea, no es tanto cantidad, sino calidad. Él nos ofrece calidad aparte de la cantidad, porque, ok, ¿qué me vale 8 horas si siempre vamos a hacer lo mismo que tienes? Si se va a hacer simplemente perder el tiempo o algo, no. Pretendemos prepararlos bien, como decía mi compañero Domingo, en la matemática, en la física, que ellos sepan escribir, que no tengan deficiencia en la ortografía, que algo quizás común en un bachiller, o sea, que se puedan, esas materias básicas salgan bien nutridos de estas áreas, o sea, que es algo importante, o sea, que en verdad él quiere hacer eso, o sea, profesores más capacitados, con mejor salario, están más motivados, los niños con más tiempo, entonces todo eso combinado nos da mejor educación y mejores ciudadanos, porque eso es lo que al final Totalmente. se quiere. Entre más ciudadanos educados haya, pues mejor puede ser rumbo a una nación, porque hay más gente pensante para construir lo que en verdad necesitamos en este Totalmente. país. Un país que no invierte en ciencia. No, claro. Pasa lo que tú dijiste el martes Claro. pasado, ¿verdad que sí? O Así sea, es. ¿cuántas que hemos registrado? Una. Corea 6.700. Sí, pero Eso da para dar dolor de cabeza y Sí. caer malo y Sí. todo lo demás. Mira, Mabel, un problema que vivimos muchos jóvenes en el día de hoy, digo porque yo también soy parte de eso, y la generación y otros de nosotros, es el tema de cómo nos forman en el bachillerato y en las universidades. Sí, porque esa es otra cosa. No es solamente estudien y léanse y embotéllense tal cosa, es formar Exacto. seres humanos. Mira, y nos preparan para ser empleados. Y eso iba a decir. Eso es un tema, wow, que en estos tiempos ya estamos en la era del conocimiento. O sea, tú tienes que tener tu conocimiento para producir. Yo me río mucho con un follower de Twitter que me dice, aquí trabajando, produciendo para otro. Totalmente. Y es la gran verdad. Y es lo que hacen muchos de nosotros. Ese es el sistema que tenemos. O sea, yo creo que nosotros deberíamos empezar ya No a estamos creando crear... seres emprendedores. Exactamente, a crear cosas desde el bachillerato y también, bueno, obviamente después que somos profesionales saliendo de las universidades. Entonces, Danilo Medina ha dado en la diana con un tema básico, un mensaje claro a los jóvenes, diciendo, estudien, consigan un buen trabajo, pero observen que eso no debe ser permanente, sino algo pasajero. Así es. Prepárense para que puedan construir empresas. Bueno, y es uno de los temas que nuestro invitado el día de hoy va a tratar con nosotros. Totalmente. Nosotros vamos a una pausa, chicos.
tenemos, ¿verdad?, ya que despedir este bloque. Domingo ha tocado una fibra sensible, eso de emprender, emprendedurismo. Si no emprendemos, entonces ¿dónde nos quedamos? Viviendo en un siglo anterior a todos los demás, ¿verdad que sí? Nosotros vamos a una pausa y retornamos, como ya les anuncié al inicio de este programa, con nuestro invitado de hoy, que abre, ¿verdad?, nuestro opening, es con Andrés Van der Horst, capacitadísimo y medio en el asunto de la competitividad y el emprendedurismo. No se vayan. Esto es un poco, ¿verdad? Sí, como quitándonos la chaqueta y porque detrás de cámara uno puede hablar y conversar de todo lo que viene a continuación en este espacio. Y recibimos, como ya había anunciado tantas veces, ¿verdad que sí?, a Andrés Van der Horst, a mi derecha, ¿verdad que sí? ¿Quién es? Y se los voy a leer para que no se me vaya a trabar nada. Andrés es secretario de Estado y fundador del Consejo Nacional de Competitividad, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, a quien les damos las bienvenidas esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Las gracias a ustedes. De verdad que me siento muy contento, muy honrado de comenzar este ciclo de programas que es tan interesante, tan interactivo. La verdad que me siento muy bien y muy entusiasmado con compartir con ustedes, contigo, Mabel, que lo hace excelentemente bien, y con mis amigos Domingo y Barón, a quien conozco. Le hemos sentado por primera vez en el banquillo de los acusados para que, ¿verdad?, que te den fuerte. Bueno. Cuéntanos todo este asunto de cómo se maneja. Uno dice competitividad, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo empezamos a introducirle a la gente qué es esto de competitividad? Porque yo me leí el libro, pero te puedo decir que uno dice, oh, es esto, pero también es esto. Introdúcenos tú, que eres el experto en la materia, sobre el asunto este, ¿qué es competitividad? ¿Verdad que sí? Sí, mira, a raíz de todo este proceso de globalización, en el cual ustedes conocen muy bien porque nacieron en este proceso de globalización, la tecnología de la información y la comunicación han hecho que las barreras comerciales de los países que vivían protegidos paulatinamente se comiencen a caer. Y es cuando las personas ya saben cuánto cuesta y qué calidad tienen cualquier producto o cualquier servicio con acceder a cualquier tecnología de la información. Y es por eso que en el mundo se comienza a organizar todo este proceso de globalización, sobre todo de bienes, a través de la Organización Mundial del Comercio. Tiene unos antecedentes, pero se comienza a organizar. Y es cuando los países tienen que obligatoriamente ser competitivos, cuando las personas obligatoriamente tienen que ser competitivos, porque la misma globalización, independientemente del esquema que usted coja del libre comercio a nivel bilateral, como por ejemplo lo tiene la República Dominicana con los Estados Unidos, o a nivel regional o a nivel global, los países están combinados a ser competitivos, porque hoy en día ya no se puede poner una barrera en las aduanas para que no entre un producto de cualquier parte del mundo. Igualmente un servicio. Entonces, la competencia global, esa hipercompetencia global, nos obliga a nosotros a ser competitivos como país. Pero nos obliga a nosotros a ser competitivos como empresas, porque al final del día los gobiernos no compiten. Los gobiernos ayudan a las empresas para que compitan. Pero quien hace productivo esas empresas son los hombres y mujeres que trabajan cada día en esas empresas, porque las empresas solas no producen. Entonces, en ese estadio de cosas es que la República Dominicana ha tenido que involucrarse en un proceso continuo de mejora de competitividad, porque nosotros nos hicimos de manera productiva sobre la base de la exportación de productos agrícolas, básicamente. En los años 50, 40, 50, 60, nuestro país lo que hacía era exportar muchos bienes, sobre todo café, cacao, azúcar, tabaco, y eso nos daba a nosotros las riquezas para nosotros poder crecer económicamente. Una vez que ya no podemos mantener esa economía en base a las exportaciones de esos bienes, entonces comienza a venir otra etapa, que es la economía de servicios, donde entra básicamente el turismo y las zonas francas. Eso, unido a otros sectores de consumo interno, dinamizan la economía. Y la República Dominicana, y es bueno que la juventud lo sepa,
tiene una capacidad impresionante de crecimiento económico. En los últimos 50 años la República Dominicana ha sido el país latinoamericano de mayor crecimiento económico, por encima de Chile, que se considera el país de mayor crecimiento económico de toda Latinoamérica y se considera lo que se llama el único país latinoamericano ya en vías de desarrollo. Nosotros hemos podido crecer más, porque la economía dominicana tiene muchos atributos que la hacen crecer. Y siempre se ha dicho que la República Dominicana es un país pobre y muchas veces un país rico, pobremente administrado. Y es por eso, porque genera muchas riquezas, pero esas riquezas no tienen la capacidad de distribuirse en toda la población como debería ser. Y ahí yo creo que está el reto del próximo gobierno y el reto de Danilo Medina, en tratar de ver cómo esa riqueza se reparte de manera productiva y equitativa en todos nosotros, porque en esa medida el país va a ser mucho más rico. No se trata de crear riqueza para unos pocos, sino crear riqueza para muchos. Entonces, eso es lo que nos confiere la competitividad, o sea, cómo nosotros aprovechar los mercados internacionales para nosotros poder exportar nuestros bienes, nuestros servicios, que eso genere riqueza y que esa riqueza sea bien repartida. Y eso es la clave de la competitividad. No solamente regenerar rentabilidad, sino también generar riqueza para todos. Porque además ya los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, como es sabido por todo el mundo, dieron el primer paso, que es mantener la estabilidad macroeconómica, ¿verdad que sí? Es. O sea que en eso Andrés, vamos bien. empiezo yo con la primera pregunta. El freco, sí. Más sin embargo, Mabel, estuve viendo que en el último estudio del Foro Económico Mundial, aunque hemos avanzado mucho después de la creación del Consejo, veo que todavía la República Dominicana está en el lugar 101 de 139 países. Así es. Y me encontré con un dato interesante. Vi que, como tú decías, Chile liderea, es el capitán del barco de la competitividad de América Latina y el Caribe. Pero pensé que entre los primeros lugares, o en el primer lugar iba a encontrar a Estados Unidos, en el segundo lugar a China, y vi que en el primer lugar estaba Suiza, vi que estaba Indonesia, me parece. O sea, ¿qué criterios se toman en cuenta para este estudio? ¿Qué se mide? ¿Cómo se mide esto? Mira, el Foro Económico Mundial es una organización privada que desde hace 30 años se realiza reuniones con los principales poderes económicos del mundo en Davos, una ciudad de Suiza. Y desde hace ya 10 años, 12 años, ese Foro Económico Mundial determinó hacer un índice de competitividad de los países. Y comenzaron a ver cómo se medía la competitividad. Como decía Mabel al principio, es algo muy complejo, porque es un sistema. O sea, usted puede tener empresas muy productivas, pero si el gobierno no le da las facilidades para que usted pueda exportar, importar o tener un ambiente de negocios favorable, usted no va a ser competitivo. Por lo tanto, son muchos factores que intervienen ahí. Y bueno, la República Dominicana comenzó a ser evaluada desde hace ya 7 u 8 años. Y en esas evaluaciones nosotros hemos venido subiendo, bajando, subiendo y bajando. Pero en los últimos años se ha ponderado mucho el tema que ustedes estaban hablando anteriormente, el tema de la educación. Pero ¿cómo se mide la educación en este caso? El Foro Económico Mundial lo que hace es que manda una serie de cuestionarios, sobre todo a empresarios, para que ellos en su percepción digan cómo está la educación. Indudablemente nosotros tenemos muchos retos en cuanto a la educación. Como decían anteriormente ustedes, no solamente el tema de la inversión en educación, sino también en eso que se le ha llamado y le ha llamado el presidente Fernández una revolución educativa, que va acompañada de una gran inversión, pero si no se hace, seguimos haciendo más de lo mismo. Entonces, esa ponderación ha hecho que nosotros estemos retrocediendo. Otro tema que también es parte de lo que yo creo que tiene que ser las cosas para corregir eso que no hemos podido corregir y que en los eslogans de Danilo lo dice bien claro, corregir lo que está mal, es el tema de la energía eléctrica. Eso nos afecta mucho a nosotros, no solamente en términos de nuestra vida cotidiana, sino también en la productividad de nuestras empresas. Ese costo que tenemos de la energía eléctrica, pero también el costo, si se quiere, subterráneo, que es el de hecho de tener una planta eléctrica
que sale costosa, esa inversión hace que nuestros productos no sean lo suficientemente competitivos. Yo creo que ahí están, en el corto plazo, la energía eléctrica, y en el mediano y largo plazo la educación y la formación de recursos humanos, es que se concentran los grandes retos que tiene la República Dominicana en lo adelante para ser competitivo. Y si nosotros tomamos esa capacidad que tiene la República Dominicana de crecer en esos productos, en esos sectores, turismo, en la agricultura, en el sector de la manufactura y sobre todo en el sector de las pymes, y resolvemos el problema eléctrico y además comenzamos a resolver el tema de la educación, como bien decía Domingo, toma tiempo, eso no se hace de la noche a la mañana, nosotros vamos a tener un país totalmente diferente. Y yo estoy muy seguro de que si nosotros resolvemos eso en el mediano y en el corto plazo, nosotros podemos estar dentro de los 3 o 4 países más competitivos de América Latina en 10 años. Qué bien. Ay, ay, ay. Excelente. Mira, Andrés, recientemente leí parte del libro de Andrés Oppenheimer, Basta de Historias, Así es. que él hablaba que las economías de Latinoamérica tienen un problema, y es que no están orientándose a la economía basada en servicios, que tú bien hablaste de eso. Te quisiera preguntar, ¿cómo estamos realmente en República Dominicana? O sea, ¿estamos preparándonos realmente para los nuevos retos de la globalización, una economía orientada en servicios? Y perdón que me meta, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las transformaciones que requiere República Dominicana Exacto. para de una vez y por todas decir, aquí estamos? O sea, vamos con todo y buscar introducirnos ya en este mundo con éxito. O sea, ¿qué es lo que necesitamos además? Mira, recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un estudio, un libro muy bueno, el cual analiza la productividad de América Latina. Y analiza lo siguiente, o sea, estudia que Latinoamérica se ha quedado rezagada a nivel de región en comparación con otras regiones, sobre todo con el Oriente, con el Asia. Los países asiáticos, sí. Entonces, el estudio se basa sobre que Latinoamérica lo que ha hecho es sacarle mucho provecho a sus recursos naturales, mientras que los países asiáticos lo que han hecho, invertir mucho en educación, y que esa educación se traduce inmediatamente en servicios sofisticados, y esa sofisticación lo que hace es que eleva los niveles de productividad. Al elevar los niveles de productividad, eleva las exportaciones. Al elevar las exportaciones, eleva los ingresos de moneda dura o de dólares, y eso aumenta la calidad de vida. Sin embargo, nosotros seguimos exportando materias primas, y eso lo que no hace es no aumenta la productividad. Pero traigo a colación este libro porque, y en base a tu pregunta, porque solamente, a diferencia de Chile y la República Dominicana, en ese estudio se evidencia que nosotros sí somos productivos en servicios. Okay. Claro, no es el servicio que nosotros necesitamos para elevar el nivel de vida de la República Dominicana, sino estamos hablando de servicios sobre todo como el turismo, un turismo que todavía le falta un 100% para llegar a un pleno desarrollo, sobre todo diversificar esa cantidad de turistas que vienen a la República Dominicana. Hoy en día llega 5 millones de turistas, la República Dominicana tiene una capacidad de tener 10 millones de turistas de alto nivel de consumo. Somos muy buenos también en telecomunicaciones. En los últimos 10 años telecomunicaciones ha jugado un papel preponderante en el crecimiento económico, y también somos muy buenos en otro tipo de servicios. Ahora nos hemos destacado en la región en los servicios remotos, lo que se llama los call centers, en los servicios back office y eso, que utilizan la tecnología de la información y la comunicación, y utilizan una mano de obra, que en este caso es mente obra, porque se trabaja con la mente, para potencializar nuestras exportaciones. Entonces, yo creo que el reto de la República Dominicana está en seguir invirtiendo en la capacidad humana, más que invertir en otro tipo de recursos. Capacitación de trabajadores, ¿verdad? Porque el modelo de sacarle provecho desde el punto de vista económico a la mano de obra barata, que fue un modelo que implementaron no solamente la República Dominicana, sino muchos países en los años 70, 80 y 90, ese modelo ya está caducado porque han entrado
millones y millones, cientos de millones de pobres, sobre todo en los países asiáticos y la China, que están dispuestos a trabajar 3 veces por debajo del sueldo que la República Dominicana. Por lo tanto, competir estratégicamente con ese monstruo no es inteligente. Entonces, ahí es donde está el reto. ¿Cómo seguimos invirtiendo en formación de recursos humanos y en educación? Mira, una pregunta. Tú has comido que sabe de emoción, ¿verdad? Así es. Anoche comí. Ah, qué bien. Mira, te pregunto eso porque en Monción hay un grupo de vendedores, no de Casabe, tiene un clúster. Así es. Entonces yo te quisiera preguntar el tema de los clústeres. Y creo que a los jóvenes nos va a servir mucho porque Danilo Medina ha mencionado que va a apoyar la creación de nuevos clústeres. Así es. Háblanos de ese tema un poco para pasar quizá con la pregunta de los jóvenes que ya tienen varias preguntas ahí. Con Que el ya tema se del dice que, emprendedurismo. como tú bien dices en el libro, que la competencia no es entre empresas, sino entre clústeres. ¿Verdad que sí? Así es. Mira, el clúster es un término, una terminología sacada del profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard, cuando él estudia la competitividad de las naciones. En el año 1992, él comienza a estudiar por qué los países son competitivos o no. Y se dio cuenta de que no hay eso de países competitivos, sino hay regiones que son competitivas. Y dentro de esas regiones hay agrupaciones de empresas que forman una cadena productiva. Desde, como decía, no sé si ustedes se recuerdan de un anuncio de una ferretería que decía, desde la varilla inicial hasta la pintura final. Eso se llama una cadena productiva. Todo lo que interviene en un proceso productivo es parte de un clúster. Y cuando todos esos actores comienzan a hablar entre todos y hacer una estrategia de competitividad entre todos, es un clúster. Me explico. Imaginémonos que en la República Dominicana nosotros tenemos capacidad innata para producir buenos mangos, ¿no? Todos sabemos que el mango dominicano es muy bueno, el mango banilejo es mejor, pero mientras no había competencia, los actores que intervenían en esa cadena no se hablaban. Los productores por un lado, los exportadores por otro, ni se conocían, las personas que intervenían en el transporte tampoco, pero una vez que comienza a venir una competencia, entre todos comienzan a hablar. Y es donde el Consejo Nacional de Competitividad actúa en darle la asistencia técnica a ese grupo de personas para que entre todos hagan una estrategia de clúster. Y es cuando se forma un clúster de mango, pero también puedo hablar clúster de plástico, que también puedo hablar clúster que tenemos de cosméticos, de turismo, clúster de software, clúster de contact center. Tenemos clúster apoyando en todo eso. ¿Cuánto hay en República Dominicana actualmente? Mira, actualmente tenemos registrado en el Consejo Nacional de Competitividad 19 clúster. Entre servicios, te decía, estamos trabajando muy duro en el clúster de tecnología de la información, o sea, el clúster de software, que ya hay más de 50 empresas, las cuales están exportando del país y están creando una marca del país de software de la República Dominicana. Pero asimismo también te puedo hablar de productos de pelo, que ya el producto de pelo dominicano está vendiéndose en cadenas como Walgreens, como CVS en los Estados Unidos, producto de esa asociatividad, de ese clúster, porque entre todos aumentan calidad, entre todos aumenta la innovación, entre todos se ayudan, porque la competencia ya no está con el vecino. Entendimos ya que la competencia no es entre nosotros, sino con los de fuera. Exactamente. Entonces, Sí. de la única manera de poder competir con grandes monstruos europeos, americanos, asiáticos, es la unión entre todos, porque el 90% de nuestras empresas son pequeñas y medianas. Entonces, ahí es donde se basa una de las políticas que yo más me identifico con Danilo Medina cuando habla de que va a fortalecer lo que son las pequeñas y medianas empresas. Y eso no solamente en términos de financiamiento que se necesita también, sino de asistencia técnica necesaria para traer el mejor conocimiento del mundo, pero no dárselo a una sola empresa, sino compartirlas entre todos. Y cambiar esa cultura de, primero, en base a este mercado que nos vamos a hacer ricos. Mira, no hay ningún país pobre que se ha hecho rico en base a otro país pobre. Entonces, la riqueza de la República Dominicana tiene que venir desde el exterior, porque nosotros no tenemos esa riqueza y tenemos que hacerla en base a la exportación. Entonces, esa exportación se hace cuando todos nos unimos, sector público, sector privado, creamos un capital social y ese capital social tiene la capacidad de competir. Eso es un clúster básicamente, ¿no? Okay. Esa capacidad de competir que tenemos entre todas las empresas cuando nos unimos
en busca de un mercado específico. Unión hace la fuerza. Así es. Voy a pedir su permiso, y el de ustedes también, Andrés, porque tenemos que hacer una pausa. Pero esto promete ponerse muchísimo mejor, porque vienen las preguntas de aquel lado. Vamos a poner a Andrés en la silla caliente, y además no va a hablar de política. Ja, ese tema que nos tiene a todos fascinados. Tras la pausa, volvemos a Ojalá, a este Ojalá de jóvenes, donde no aparecen las canas ni las barbas de don Roberto, de Rafael y de León, y me van a matar. Después de esto me matan. ¿Verdad que sí? Bueno, pues lo prometido. Vamos a empezar un ciclo de preguntas que los amigos que nos acompañan esta noche, los jóvenes, ¿verdad?, que apoyan esta candidatura de Danilo Medina, tienen preparados para hacerle a Andrés. Así que vamos a ver, Carolina Rondón, mi compañera, tiene los participantes de aquel lado. A ver, Carolina, ¿quién es el primero? Aquí vamos a empezar con Jaciel. Él va a hacer la primera pregunta de la A ver. Buenas noches, primero a todos, felicitar la exponencia de nuestro invitado en el día de hoy, magistral. Gracias. Nuestro candidato plantea una propuesta de corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho. Desde tu óptica, que tiene bastante experiencia en el aspecto de emprendedurismo, ¿qué debemos enfocar o qué debemos atacar nosotros una vez nuestro candidato ya ocupe la presidencia en el próximo agosto, para que nosotros los jóvenes tengamos esas oportunidades, esa sed de oportunidad que nosotros tenemos? ¿En qué debemos nosotros enfocarnos desde tu óptica? Bueno, la siguiente pregunta, rapidito, por favor, para ver. Buenas noches. Primero felicitar al señor Van der Horst Gracias. por su brillante ponencia. Usted habló de la marca país en el clúster de software. ¿Qué sería ese concepto? Y actualmente, ¿qué está haciendo el gobierno dominicano para desarrollar lo que sería la marca país? ¿Y cómo eso afectaría a la juventud en materia de emprendedurismo? Muy bien, muy bien. Sigue Edward por aquí, Edward Peña. Buenas noches. Están como durmiéndose los muchachos. Vamos a ver. Básicamente me gustaría que usted me explique en nuestra posición qué apoyo recibiríamos del gobierno de Danilo Medina cuando nosotros como productores queremos vender nuestro producto en el exterior, pero desde el exterior también recibimos ese mismo producto y en un país donde se tiende a que los de afuera es mejor. ¿Cómo manejan ustedes esa parte allá? Muy bien. La siguiente, a ver. Vamos con Omar. Omar. Buenas noches. Buenas noches. La competitividad tiene dos dimensiones básicas. La primera sería la competitividad de manera interna entre las empresas y las importaciones. Y otra es la competitividad de las empresas dominicanas en los mercados internacionales. Desde su óptica, ¿cree usted que la República Dominicana tiene un marco legal que favorece la competitividad en la República Dominicana? ¿O se necesitan modificaciones fundamentales para el beneficio de la misma? Gracias. Muy bien. Ay, Andrés, Gracias. ¿tú crees que la tenía fácil? Vino duro, Tanto Barón como Domingo han expuesto ya los planes que tiene Danilo Medina en su propuesta de gobierno sobre el plan integral de educación, donde el joven que ya haya pasado esas etapas y esas bases va a salir mejor edificado y preparado para ser un ente competitivo y poder integrarse a ser emprendedor. ¿Qué plataforma existe en el plan de gobierno de Danilo Medina para ese joven que tiene esas ideas, que se ha formado, que ha investigado, para poder incluso formar una empresa y llegar a que sea esta competitiva? ¿Qué nos ofrece Danilo Medina? Bueno, Cuente usted, lo primero que yo le voy a pedir a ustedes y a emplazarlos a que me tienen que volver a traer para seguir contestando las preguntas, porque no creo que tenga tiempo para contestar todas las preguntas que por demás son muy interesantes. Y la verdad que me tienen gratamente sorprendido de la capacidad que pueden tener de absorber, y no solamente, sino también de hacer preguntas muy interesantes todas. Voy a tratar de concretizar todo y tratar de ver cómo puedo complacer en el tiempo que tengo. Lo primero es que yo creo que Danilo Medina ha podido mandar un mensaje bien claro de su plan de gobierno en esas tres frases. O sea, corregir lo que está mal, sabemos todo lo que está mal, lo hablamos anteriormente,
El tema de la luz eléctrica es el principal escollo que tenemos y Danilo Medina ha hecho unas propuestas muy claras sobre el hecho del excedente de energía eléctrica para poder tener precios competitivos y que esos precios competitivos puedan resolver el problema de los costos, pero también el problema del suministro. Y ahí es algo que está mal, todos lo sabemos que está mal y hay que corregirlo. Todos los retos que tenemos en educación también son parte de los retos que tenemos en la competitividad del país. Y como bien decía el joven, el marco legal de la República Dominicana viene desde hace mucho tiempo sobre la base de una estructura productiva cerrada, no para exportación. Por eso hemos oído mucho hablar del tema de que tenemos un sesgo antiexportador. Y es porque las políticas productivas de la República Dominicana, desde hace muchos años, desde cuando Trujillo, vienen protegiendo la producción nacional, pero no solamente aquí. Entonces, todo ese cambio legal y todo ese marco jurídico toma tiempo, porque es un proceso cultural incluso que hay que venirlo cambiando. Pero ya nosotros en este gobierno hemos adelantado mucho esa agenda. Lo que tiene que hacer y lo que va a hacer Danilo Medina es continuar ese proceso de adaptación de ese marco legal hacia un nuevo estadio mucho más competitivo. Y esos retos nosotros lo hemos tenido identificado. Pero en este gobierno nosotros hemos podido crear un marco legal que propicie la creación de nuevas empresas. Te voy a ser claro y específico tratando de contestar. La República Dominicana viene teniendo una especie de software para crear empresas, por ponerlo de una manera para que usted lo entienda, que es el Código de Comercio de la República Dominicana. Los que estudian Derecho saben que el Código de Comercio de la República Dominicana viene de los años 1844. O sea, estamos hablando bien modernito, ¿no? Y es un código napoleónico que en ese momento era muy visionario, pero que en la realidad de hoy no es competitivo. Nosotros desde el Consejo Nacional de Competitividad promovimos lo que fue la Ley de Sociedades Comerciales. Y hoy en día usted no tiene necesidad de tener 7 socios para crear una empresa. Esa nueva Ley de Sociedades Comerciales le permite a una persona que tenga una idea tener una empresa solo, sin necesidad de buscarse socios, sin necesidad de hacer todo ese papeleo. Entonces, ahí es donde nace el emprendedor, en cómo esa persona con esa idea registra su nombre comercial, tiene su empresa, la puede hacer a través de internet y ya comienza el emprendedor a tener un escenario propicio para eso. Pero así le puedo hablar de otras leyes necesarias para que el país sea competitivo. Nosotros en el Consejo también estamos promoviendo la ley del Sistema Dominicano de la Calidad. En la República Dominicana no hay un marco legal que permita a las empresas poder tener del Estado la capacidad y la asistencia para poder exportar con calidad, pero tampoco no tenemos esa capacidad de que cuando vengan productos que no cumplan la calidad de la República Dominicana, poder entrar. Y ese marco legal, Danilo Medina lo va a continuar, porque es un proceso dinámico. Todos los días más los países mejoran más su infraestructura en términos legales. Pero yo creo que tenemos las condiciones. No es por casualidad que la República Dominicana es el país de toda la región del Caribe y Centroamérica que más recibe inversión extranjera directa. Y eso es producto de una capacidad de absorción de esa inversión internacional dada por ese marco legal. Lo que decía Mabel, una estabilidad macroeconómica, tenemos leyes que también permiten que el inversionista extranjero se sienta seguro, pero además somos de los 6 únicos países en el mundo que tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos y al mismo tiempo con Europa. Eso a nosotros nos da una capacidad de exportación de más de 600 millones de personas con alto poder gobierno, por una parte, creando las condiciones, dando asistencia técnica, invirtiendo, las empresas por otra parte y las universidades. Ese trípode crea un círculo virtuoso de innovación. Las universidades, ¿por qué? Porque de ahí que nacen las ideas. Entonces, esa enseñanza tradicional de las empresas, de las universidades, tiene que cambiar. Es por eso que usted ve, por ejemplo, cómo de la universidad en Estados Unidos, como Stanford, es que salen los grandes inventos como Google
como en Harvard, como Facebook, es porque propician un estado de que incentivan al joven no solamente a estudiar y prepararse para ser un ejecutivo, sino también para tener su propia empresa. Pero el Estado tiene que garantizar eso. ¿Y cómo lo garantiza? Bueno, dando las condiciones. Y es por eso que nosotros hemos venido trabajando junto al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, al Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, en la conformación de ese sistema que tiene a su vez una red de incubadoras de empresas y de aceleradoras. ¿Qué son las redes de incubadoras y aceleradoras? Bueno, es un espacio, un medio ambiente, donde esa idea puede nacer protegida, sin que el medio ambiente hostil del mercado la pueda dañar. Entonces, usted va con una idea, imagínense que usted tenga una idea de hacer un vehículo que nada más tenga una sola rueda, y usted le puede demostrar. Ahí va a encontrar usted quién le maneja el mercadeo, quién le maneja la finanza, quién le maneja la ingeniería, pero también va a encontrar un medio ambiente donde va a haber personas que van a invertir en su idea. Y cuando usted esté lista, entonces usted va al mercado de capitales o a un banco, busca financiamiento y emprende. Entonces, ya nosotros tenemos eso funcionando. En el Parque Cibernético de Santo Domingo es que nació la patente de un dominicano. Pero lo interesante es ver cómo nosotros vamos creciendo de 100 en 100 la cantidad de patentes en la República Dominicana. Todo eso es parte de un medio ambiente. Eso no se hace aislado. Y ese medio ambiente lo tiene que liderar el gobierno. Por eso nosotros hemos visto y oído de la necesidad, y lo que ha hablado Danilo Medina, de crear una cultura emprendedora, una cultura que innove. Eso es un cambio cultural, porque como decía anteriormente Domingo, a nosotros nos formaron para ser empleados. Ahora tenemos que cambiar toda esa cultura para ser nosotros dueños de nuestro propio destino y crear esas riquezas que, como bien decía anteriormente, están fuera en el mundo y tenemos que buscarlas. Entonces, yo creo que en eso de alguna manera se resume lo que Danilo Medina ha tratado de decir. Hacer lo que nunca se hizo, pero claro, hay que corregir lo que está mal y darle continuidad a lo que está bien, que yo creo que es parte de lo que como República Dominicana tenemos que hacer todos juntos. Andrés, el tiempo hoy se fue. Se fue. No, hay que más volverlo a rápido traer. que nunca. No, hay que volverlo a traer. traerte Porque... la semana que viene, y la que viene, y la que viene, para entonces nosotros empezar, ¿verdad? A meternos de lleno en el asunto del proyecto de Danilo y la competitividad y el emprendedurismo y todo eso. Nos queda agradecerte. Bueno. ¿Verdad que sí, chicos? Además de que no hablamos de política. ¿Verdad? Sí, queda el tema de política y pero... muchísimas otras cosas que queremos aprender, ¿verdad? Claro. De alguien tan capacitado como Andrés. Gracias. Sin duda. Y está bien cerca de nosotros los jóvenes. Exacto, porque es una muchachito. persona- Yo no he dejado, ya me queda un año, Sí. pero no lo he dejado. Legalmente, está bien. Nosotros, nada, nos queda despedirnos. Esta noche ha sido muy especial en Ojalá. Nos reencontramos mañana. Los señores mayores, todo está buenísimo, igual que siempre, pero las barbas vuelven. No puede, de verdad, usted darse el lujo todos los días de tener estos muchachitos aquí en el set. Mañana se reencuentra con Ojalá. Muchísimas gracias y buenas noches.